Hola, que Dios te bendiga. Espero que te encuentres bien. El día de hoy quiero compartir contigo lo que pasó el viernes, la crucifixión. Mateo 26:57 dice: arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Ahí se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos líderes. Pues como podemos ver en este versículo, nos describe el momento en que Jesús fue arrestado y llevado ante el sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos se habían reunido para juzgar a Jesús. Ahora Jesús se enfrentaría a algunas situaciones muy difíciles y muy fuertes en su humanidad. Este evento marcaría el inicio del proceso que culminaría en crucifixión. Jesús iba a pasar uno de los momentos más difíciles como hombre y quiero compartirte algunos procesos a los cuales Jesús se tuvo que enfrentar. Uno de ellos fue la traición. Fue traicionado y vendido por 30 monedas de plata por uno de sus discípulos, uno que caminó con Jesús, y ese fue Judas. La primera situación que podemos ver aquí es que él se enfrentó a la traición. También podemos ver que él se enfrentó a un juicio injusto y organizado por los líderes religiosos judíos. Jesús fue sentenciado injustamente. Otro de los procesos que Jesús pasó fue que fue negado por otro de sus discípulos, llamado Pedro, otro que caminó con Jesús. Y Jesús había dado estas palabras a Pedro, que antes de que cantara el gallo, él lo traicionaría. Y podemos ver que se cumplió. Pedro negó a Jesús. Pero no solo eso, también Jesús fue golpeado, fue azotado, fue burlado, fue escupido y condenado hasta ser crucificado. Jesús se enfrentó a mucho dolor. Jesús padeció y sufrió injustamente, pero también nos dio la muestra más grande de amor que podemos imaginar. Un amor incondicional, un amor inagotable que dio por amor a cada uno de nosotros y también por la humanidad. Pero en esa tarde yo quiero hacerte una pregunta, y es: ¿tú alguna vez has pensado qué hizo Jesús ese día? Y si tu respuesta es no, quiero contarte un poquito que antes de ser arrestado Jesús, dice la palabra que él estaba en el Getsemaní haciendo algo muy importante. ¿Y qué era lo que Jesús estaba haciendo en el Getsemaní? Antes de ser arrestado, él estaba orando. La palabra nos enseña que él estaba en el monte Getsemaní, estaba con algunos de sus discípulos y Jesús estaba orando. Y mientras él estaba en ese tiempo con el Padre, él le decía cómo se sentía, la tristeza que él sentía en ese momento, pero también hizo algo muy importante. Dice que se arrodilló y se postró delante del Padre, diciéndole que no se hiciera conforme a él quería, que se hiciera su voluntad, que si era posible que pasara ese sufrimiento, lo librara, pero que no se hiciera como él quería, sino conforme a la voluntad del Padre. También otra cosa importante que Jesús hizo ese día, dice que fue obediente. Filipenses 2:8 nos dice que fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Jesús fue obediente al Padre. Él sabía que él tenía que cumplir un propósito, y el propósito era que viniera a dar su vida por la humanidad. Jesús se enfrentó al castigo más brutal utilizado por los romanos. Este castigo era muy fuerte. Dice que era un castigo muy doloroso y que tenía que ser público, donde se colgaba a alguien en una cruz hasta morir, y principalmente se usaba para esclavos, criminales violentos, rebeldes, personas que no eran ciudadanos romanos, y opositores políticos, traidores, considerados una amenaza para la autoridad romana. Este era el castigo para todas estas personas, y Jesús tuvo que padecer ese castigo tan cruel por cada uno de nosotros. Él se enfrentó a la crucifixión. También dice la palabra que en la Pascua era una costumbre liberar a un prisionero, y podemos ver que estando Jesús frente al gobernador romano Pilato,
dice que él le pidió al pueblo que escogiera o le dio a elegir entre Jesús y un criminal y rebelde llamado Barrabás. Y estando ellos frente a la multitud, es sorprendente cómo esa misma gente que estaba unos días antes gritando Hosana, ahora ellos gritaban crucifíquenle. Y la gente decidió que Barrabás fuera liberado y Jesús fue condenado, Jesús fue sentenciado para ser crucificado. Jesús dice que fue azotado, fue golpeado y también le pusieron una corona de espinas. Lo hicieron cargar la cruz hasta llegar a un lugar llamado el Gólgota, donde fue crucificado junto a 2 criminales. Pero algo que aprendemos también ahí en ese pasaje, en Lucas 23:34, es que aún estando Jesús ahí en ese lugar siendo crucificado, nos enseña a perdonar, porque Él nos justifica delante del Padre y les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque la multitud sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que estaba exigiendo, estaba pidiendo la crucifixión de Jesucristo, Él pide perdón. Dice que fue traspasado con una lanza, pero cuando Jesús muere, dice que el velo del templo se rasgó, se rompió. Y Jesús nos da el acceso al Padre. Jesús es el camino para poder nosotros llegar al Padre. Y esa fue la muestra de amor más grande que tú y yo podemos recibir. El Padre entregó lo más valioso, lo más hermoso, que era su único Hijo, Jesucristo. Y ahora somos salvos por la gracia, por su favor inmerecido. Aunque estas palabras ahora se habían cumplido en el Antiguo Testamento, nos dice que todo esto fue profetizado aún antes en el Antiguo Testamento, y ahora podemos ver que la palabra se había cumplido. Jesús había venido para morir y salvarnos. Pero ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo lo aplicaríamos a nuestras vidas? Y quiero darte 3 puntos en los que yo puedo aprender cómo Jesús nos enseñó. Y uno de ellos es orando en todo tiempo. Jesús, aún pasando esos momentos tan difíciles, Él decidió ir y tener ese tiempo de relación con el Padre. Jesús hizo ese acto también de obediencia, porque Él sabía y Él tenía la plena confianza y seguridad que Dios está con Él, que Dios estaba con Él. Y también creo firmemente que Dios está con nosotros. No importa la situación que tú estés pasando, Él está contigo. Jesús está con nosotros y nosotros tenemos que estar orando en todo tiempo. También otra cosa que puedo aprender y que lo puedo aplicar a mi vida es perdonando a todos los que nos han ofendido alguna vez. Y creo que todos hemos pasado esta situación. Creo que alguna vez nosotros hemos pasado esta situación en la cual nos han ofendido o tal vez hemos ofendido, pero algo que Jesús nos enseña es que debemos perdonar. Y por último dice que tenemos que permanecer firmes, recordando y dándole el valor al sacrificio que Jesús hizo por nosotros y ser humildes. Jesús nos enseñó eso. Jesús fue humilde y Jesús nos enseñó a que aún en los momentos difíciles que Él tuvo que pasar, su fe siempre estuvo en el Padre. Él siempre confió en que Él le iba a ayudar a pasar este proceso. Yo puedo imaginarme que no fue algo fácil. El ser golpeado, el ser maltratado, el ser escupido por toda aquella gente y llegar hasta ese momento de la crucifixión. Jesús lo dio todo por amor a nosotros y creo que debemos valorar la sangre que se derramó. Dice la palabra que ni una sola gota de su sangre fue escatimada. Él lo entregó todo por amor. Y aquí podemos ver que el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios lo llevó a su Hijo a la cruz. Él lo entregó todo por amor a cada uno de nosotros. Y eso es lo que aprendemos en ese viernes de la crucifixión.